Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a ver la siguiente partida con esta idea de, de la captura en B por E5. Es una partida entre Antonio Acebal y Joe Gallagher. Hay varias partidas de Joe Gallagher que él pone, del 92 en Candás. De este libro ya sabéis que es de Joe Gallagher, muy bueno. Luego desde el punto de vista de las negras, aunque ya os he dicho que os pondré en el futuro, pues un estudio del estudio desde los dos puntos de vista, ¿no? Para que escojáis analizarlo con las dos partes. Aquí hacen D4 caballo F6. Bueno. Si os fijáis, pues bueno, pues vamos a la variante principal con alfil E2 y la ruptura de 5 temprano, ¿no? Y ahora aquí analizamos qué pasa si, oye, el gran miedo, ¿no? De muchos jugadores, ¿qué pasa si me capturan y me cambian a la dama? Se me hacen esta variante del cambio. Bueno, pues vamos a ver otro ejemplo. En este caso, vuelvo a jugar alfil G5 en esta posición, torre 8, ya sabéis que es una jugada que aguanta muy bien. Hay varias para este momento, ¿no? Disculpad. Tanto torre 8 como C6, caballo B7, incluso torre F8, caballo A6 en algún caso, ¿vale? Pero bueno, aquí se juega torre 8, caballo D5 y bueno, caballo por D5, C por D5 y C6, ¿vale? Es muy importante C6 para tocar inmediatamente el centro porque si no el peón de C7 nos queda débil, ¿no? Alfil C4, C por D5, alfil por D5 y ahora caballo D7, ¿no? Una muy buena jugada, incorporando ese caballo al ataque. Y amenazando con quitarle, como ya vimos antes, ¿no? La pareja de alfiles con la jugada caballo F6. Caballo D2, que es la única que lo soporta, entre comillas, ¿no? Aquí juegan, hay varias jugadas más. Hacen caballo C5, aunque también se ha jugado, aparte de caballo C5, caballo B6, H6 y caballo F6, incluso alfil F8, cada uno con signo distinto. La caballo C5 hecha 153 veces en base de datos de Lichess, caballo B6 33, o sea, mucho menos, H6 28 y caballo F6 5. Curiosamente, caballo F6 ha tenido buen resultado y no tiene una mala media tampoco. Y alfil F8 es la que tiene la media más alta, pero solamente se han hecho dos partidas, ¿no? 2580. Entonces aquí tras caballo C5, caballo C4, el alfil va a F8, cambiamos de diagonal, en este caso es ningún problema, ya sabéis que es una opción bastante válida. Enroque corto, alfil E6 proponiendo el cambio de alfiles y tras alfil por E6, en este caso lo mejor es este torre por E6, ¿no? Y bueno, aquí las negras están ligeramente mejor. De hecho, las negras tienen la iniciativa. Las torres negras serán más activas. El alfil blanco está fuera de juego en este momento, ¿no? Quiero decir, no está mucho dentro del meollo. Y el caballo no está sólidamente situado y lucharemos en B5, ¿no? Bueno, son una serie de elementos principalmente dinámicos, ¿no? O básicamente dinámicos. Eso de que este alfil está fuera de juego, bueno, quizás no está tocando ninguna casilla sensible. En ese sentido es ahí. Que las torres negras van a estar más activas también, ¿no? Por lo menos hay una más activa, ¿no? Que las otras. La de 6 está más activa ahora mismo. Y este caballo de C4 es verdad que con un simple B4 pues lo echamos. Hay que pensar también que estamos generando una amenaza sobre E4, con lo cual lo siguiente va a ser este F3, ¿no? Defendiendo. Y tras este B5, caballo E3, el caballero está apuntando a la casilla de 5, ¿no? Y aprovechamos ganando un tiempo, bueno, a amenazar, ¿no? Con H6 al alfil, ¿no? Y ahora ese alfil queda mal puesto, ¿no? Alfil H4 y en este caso el negro se adelanta a ese caballo de 5 y a ese caballo de 3. Jugada muy interesante, ¿no? Estamos amenazando, bueno, estamos colocando el caballo en una posición bastante interesante. Hay que ver que estamos amenazando a B2. Es verdad que no ganaremos nada porque nos harían torre B1 y tendríamos que devolver el peón, pero bueno, las amenazas se van generando, ¿no? Caballo de 5, torre C8, activando la torre. Estamos amenazando entrar en séptima. Y tras B3, pues ya lo tenemos, ese torre C2, ¿no? Es un gran triunfo conseguir llevar una torre a séptima, ¿de acuerdo? Entonces es un tema que hay que procurar.
Ahora la otra torre de momento está defendiendo estas dos casillas, ¿no? Junto con el alfil, ¿no? Yo creo que intentan que no hayan buenos sitios de penetración aquí para el adversario. Torre F de 1, amenaza el caballo. Y ahora este caballo, bueno, analizando bien, pues juega este caballo B4, ¿no? Intentamos que nos cambien un caballo por otro. Es que el caballo es el mejor defensor, hace que equilibra mucho esa posición el caballo de D5. Y la equilibra porque al final es una pieza que está bloqueando una columna y está generando algo, ¿no? Una vez capturan, bueno, vemos un poco la posición. Es verdad que el negro tiene un alfil que es entre comillas el alfil malo, ¿no? Pero es el alfil malo en un flanco, no en el otro. Alfil F2 y A6. Esta es una bastante buena jugada. Bueno, el negro comienza a colocar bien sus peones, ¿no? En ese sentido, para conseguir que su alfil sea bueno. Es verdad que tiene el alfil malo porque el peón de E5 está en casillas oscuras. Pero bueno, no tiene por qué ser totalmente definitivo la posición. Después de este A3, alfil de 2, otra muy buena jugada. Y con esto las negras van mejorando tranquilamente la posición. En algún momento se podrán plantear bueno, más cositas, ¿no? Estamos viendo que debe colocar su otra torre para doblar torres, para conseguir doblarlas una columna, para llegar a doblarlas en una fila. Y el alfil ahora mismo está bloqueando la columna de la torre blanca. Eso es interesante. Alfil C5, A5, rey F1 y torre C6. Vale, ya estamos doblando torres, ¿no? B4 y aquí hacen A4. Bueno, otro pequeño triunfo. El negro ha conseguido que el blanco coloque los peones en casillas oscuras. Esto es bastante interesante. Torre de A B1 y ahora rey G7. Bueno, vamos a centralizar a nuestro rey, ¿no? Que en este caso nuestro rey no tiene ninguna cortapisa. Torre A1. Entre el alfil y las torres consiguen generar cierta pasividad, ¿no? F5, busca la ruptura, rey G1. Realmente no tiene un plan bueno, en este caso el jugador de blancas, no puede mover nada. Rey F6, torre F1. Bueno, ha buscado un hueco para la torre para poderla poner en alguna parte, pero ciertamente pues no tiene muy buena salida. Rey E6 y aquí hacen ya este torre F2, que era la jugada que estaban esperando. Y bueno, aquí es un grave error, ¿no? Ese torre F2 y vamos a entender por qué. Bueno, ahora es después de hacer torre 6 por C5, después de aquí hacen E por F5, una intermedia, E por F5 y claro, hacen torre por D2, ¿no? Si en este caso hicieran peón por, ya veis que con un alfil E3 esta torre se pierde, ¿no? Y aquí la posición está totalmente ganada, ¿no? Por eso tras E por F5, peón por, torre por D2, torre por D2, B por C5 y ahora tras torre C2 la posición está totalmente ganada para el negro. Es un final muy superior. Básicamente, estando las torres, ¿no? Tenemos un 2 contra 1 en el flanco de rey, ¿no? Perdón, en el flanco de dama. Este rey ayudará a capturar este peón queda defendido y por más que es verdad que es un peón retrasado, el de B5 podrá generar amenazas suficientes como para no tener que dudar de la victoria negra, ¿no? Pues bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.